Pero ya posterior, cuando aquí se establece el museo en el año 2000, y entonces comienza ya a adquirir libros más antiguos. Por ejemplo, uno de los libros antiguos que el museo contiene es la Biblia del Oso, el de 1569. Entonces, Biblia del Oso es una de las Biblias, pues una reliquia muy importante, porque pues su costo es pues elevado. Hay otros libros que se llaman facsímiles precisamente porque son la copia de los originales, por ejemplo, ese es un facsímil del original, porque contiene el mismo peso, el tipo de lectura, más bien la escritura, el tipo de, si tiene una marca de original, se replica igualmente. Entonces, muchos libros que están en esos lugares no lo valoran porque no saben que son libros, qué tipo de libros son. Entonces, pues dicen, es un libro viejo, ya no sirve. Cuando uno lo descubre y sabe qué tipo de valor tiene este libro, pues venga, tu reina, ¿no? Sí. Si gustan, pasamos a la segunda sala. Perdón, en caso de haber tenido, es que yo pregunté por ese libro, y estoy todo deshojado, amarillento, dice la Biblia sí, se llena a ti. ¿Cuánto cuesta? Me lo daban, bueno, no me acuerdo, pues 2,000 pesos. Digo, ¿qué hora? No, 2,000, que es el original, pero ustedes sí realmente lo valorarían, le actualizarían, dirían, sí, este es válido para meterlo aquí al museo. Sí, de hecho, nos han llegado Biblias así, pero aquí se hace un trabajo de restauración, porque primeramente se tienen que limpiar, porque hay unos libros que contienen hongos y que también pueden contaminar otros libros. Entonces, es un trabajo de restauración. Aquí contamos con un programa que se llama Adopta una Biblia, y que ese es precisamente restaurar un libro, aprender a restaurar un libro desde la limpieza, desde el pasado y todo esto. Entonces, esta se lleva cada mes y es interesante porque nos enseña a cómo se restaura y cuál es el valor de ese libro. Sí, todo esto es... Wow. Muy bien. Muy bien. ¿Gustan acompañarme? Sí. Le tomo los 10 mandamientos. Ok. Oh. Esto sí me interesa. Adelante. Sí. Wow. Bueno, ya estamos en el siglo XV, final del siglo XV, comenzando el siglo XVI. Es importante entonces tener un poquito del contexto. Ya vimos que la prohibición, en esencia también debemos entender el declive espiritual, en el siglo XI, las famosas cruzadas, la pregunta cómo obtengo la salvación. El Papa escribió una bula diciendo que si yo voy a las cruzadas puedo tener 500 años de perdón. La visita a los lugares santos, las reliquias, y esto nos llevaba como la pregunta del pueblo, ¿cómo puedo ser salvo? Porque estaba el tema también sobre el juicio de Dios. Y ahora debemos entender que en ese proceso pues, no había Biblia, estaba la venta de indulgencias, que era el perdón de pecados. Si yo ahorita, por ejemplo, les vendiera una indulgencia, ¿me la perdían? No, pues no. Barata, 500, 5,000 por 500 años de perdón. ¿No? Firmado por el fundador. ¿La compraría? No. ¿Por qué? Porque eso es información falsa, eso ya no realmente, no hay indulgencia, ¿no? Ya sabemos la verdad. Pero, ¿de dónde saben? ¿De dónde aprendieron que es falsa esa información? De la palabra. ¿Dónde? De la palabra de Dios, de la palabra de Biblia. Dios. De la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ok, pero debemos entender que en ese entonces no estaba la palabra de Dios. Por eso la necesidad del hombre conseguir todo esto para poder ser salvo. ¿Sí? Entonces,
Y como todavía las escrituras estaban en algunas en latín y no todos tenían acceso, pues tampoco se podía conocer todo esto del tema de las escrituras. Entonces, por eso les mencioné sobre este movimiento que se llama el humanismo. El humanismo es estudiar la revelación desde sus idiomas originales. ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es nuestra revelación? ¿Qué tenemos por revelación? La palabra de Dios. Ah, ya. ¿Sí? La revelación es la palabra de Dios y debe ser interpretada en sus idiomas. Eso es la parte del estudio del humanismo. Estudiar las escrituras en su idioma que fueron escritos, en hebreo, griego y arameo. Entonces, hombres comenzaron a hacer este trabajo, pero principalmente debemos entender, como les mencioné, la ignorancia que se tenía, principalmente por el clero, por los grandes prelados, etc. Precisamente por eso se comenzó el humanismo, pero también algunas reformas. Miren, aquí tengo un pequeño mapa de cómo se va desarrollando desde Maguncia, se va dando hacia París. Aquí tenemos que entender que nace la imprenta hacia Padua, hacia Basilea, hacia León, hacia Alcalá de Henares, y cómo el humanismo se va desarrollando en Roma, en Bolonia, Florencia, Padua, y cómo va hacia Londres, hacia Lovaina, hacia Alcalá de Henares. Y precisamente el humanismo, ya vimos que es el estudio profundo de las escrituras. En este lugar de España se comienza la reforma que les mencioné por la reina Isabel, la católica, que comienza entonces la reforma dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran totalmente ignorantes de la religión, y juntamente con Fray Francisco Jiménez de Cisneros fundan la Universidad de Alcalá en 1508, y entonces también aquí se comienza una obra importante, la Biblia Políglota Complutense, hecha por diferentes humanistas, hebraístas, latinistas y conocedores del griego. Es muy importante porque esta Biblia también se le llama, o se le llamó, o se le ha llamado la Biblia comparada. Esta Biblia fue dedicada a Carlos V en su nacimiento, y precisamente es la que tenemos aquí. Miren, este es un folio de la Biblia Políglota Complutense. Políglota significa muchas lenguas o muchos idiomas, y son 6 tomos que se publican hasta 1520, aunque se termine en 1517, pero se tenía que tener el permiso del Papa. Se publica y entonces son 6 tomos, es el hebreo, el latín y el griego. El primer tomo, que es el Pentateuco, contiene no solo el hebreo, el griego y el latín, sino los Targumim. El quinto tomo, que es el Nuevo Testamento, contiene el latín y contiene el griego. Esto es muy importante porque ya entonces el estudiante se podía acercar al texto en diferentes lenguas, como hoy nos podemos acercar en diferentes versiones. Pero simplemente esto era para el estudio universitario, ¿sí? Pero todavía no llegaba al pueblo. Y entonces este hombre que tengo aquí, este humanista llamado Erasmo de Rotterdam, él es un reformador, aunque muchos no lo ven así, porque no, a lo mejor no, para muchos no se separó de la iglesia, pero él escribe muchos libros criticando. Él hace este libro que se llama El elogio de la locura, que es una fuerte crítica en contra de los prelados y los abusos que ya les mencioné que estaban viviendo en la Europa, y él escribe este libro. Pero él también, su trabajo más importante, y muchos más, el trabajo más importante es imprimir el Nuevo Testamento ya en griego. Recuerden que ¿cuál es el primer libro que se imprime bíblico? No, la Vulgata. La Vulgata latina. Entonces es el primer Nuevo Testamento que se imprime en griego.
Y esto es muy importante porque la segunda edición, que es en 1519, es la que entonces se basan los diferentes reformadores para la traducción del Nuevo Testamento. Estamos hablando que en 1516 se imprime este Nuevo Testamento. ¿Qué sucede el 31 de octubre de 1517? ¿No? No. ¿No? El 31 de octubre de 1517 se comienza la Reforma Protestante con Martín Lutero. Ya. Cuando él pega las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pero ¿por qué razón pega esas 95 tesis? Ya entendimos entonces un poquito del contexto de lo que estaban viendo Alemania y Europa, la decadencia espiritual. Y él primeramente estaba estudiando leyes, pero posteriormente él se convierte en un monje agustino. Y entonces él vivía como monje, él se confesaba 5, 6, 7 veces al día, él mendigaba, hacía sacrificios, se flagelaba. Una ocasión se quedó un día completo en medio de la nieve y eso le afectó en su salud. Al final lo dijo, me afectó en la salud. Y entonces él también en una parte dice que él odiaba a Dios, porque él decía, ¿cómo es posible que Dios mande al hombre al mundo para condenarlo? Porque él todavía no entendía la justicia de Dios. Entonces tenía su asesor, su maestro, en el cual le regala un Nuevo Testamento. Pero esto da luz también cuando él estudia en la Universidad de Wittenberg y se convierte ya en un profesor de teología, y entonces comienza a estudiar la carta a los romanos. Principalmente comienza con lo que es el comentario de San Agustín, y posteriormente se estudia la carta a los romanos, y él descubre un pasaje muy particular. Por la fe Vivirá el hombre. el justo vivirá, ¿no? Y entonces él descubre que la fe, que la salvación viene por la fe cuando nosotros aceptamos la gracia y recibimos ese don que no se merece el hombre, y somos salvos por la obra de justicia de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto lo entiende Lutero. Y entonces cuando las indulgencias es que yo debo de pagar para mi salvación, contrasta lo que dice las Escrituras. Y entonces al contrastar esto, él dice, esto no dice las Escrituras, y entonces critica esta práctica de las indulgencias escribiendo estas 95 tesis. Cuando él escribe estas 95 tesis, están en latín, principalmente ¿por qué? Porque él quiere un debate teológico, no está esperando sino un debate con los diferentes teólogos de ese entonces. Pero sus alumnos la traducen al alemán y las comienzan a compartir a la gente. ¿Qué sucede? Que la gente ya no compra indulgencias. Al principio no le da importancia el Papa León X, pero al final, conforme va avanzando la reforma, se preocupa y entonces excomulga a Lutero en 1520. Lutero quema públicamente la bula papal, la excomunión, y entonces se tiene que presentar ante el emperador Carlos V, se tiene que enfrentar ante los líderes religiosos y ante los príncipes de Alemania. ¿Qué tenía que hacer? Él tenía que retractarse de todo lo que él había escrito. Y su respuesta es, no me retracto. Él había escrito algunos libros como La cautividad babilónica de la iglesia, donde hablaba de cómo la iglesia se fue desviando y llegó a esa cautividad. Él menciona esto. Eso se tenía que retractar, y él dijo, no me retracto. Él pierde el salvoconducto, que es la protección del emperador durante el viaje, y se convierte en el enemigo público del emperador y de la institución romana.
Para esto entonces sale de Worms y va hacia la universidad, pero Federico de Sajonia, que es el fundador de la Universidad de Wittenberg y uno de los que eligen al emperador, rapta a Lutero y lo lleva al castillo de Warburg. Él no sabe, o sea, él no sabe nada, sino que así que llega, le ponen la camioneta y vámonos, y lo llevan al castillo de Warburg, y ahí, bueno, lo protegen bajo el nombre de Sir George. Y entonces, en ese periodo de exilio que le llaman, comienza la traducción del primer Nuevo Testamento, del griego al alemán. Pero ¿qué particular tiene este Nuevo Testamento? Que lo escribe en un lenguaje sencillo, más entendible, porque habían ya traducciones del alto y bajo alemán, pero no eran muy entendibles. Y entonces lo que buscaba Lutero era que fuera entendible el mensaje de amor de Dios, en lo dice el carta traductor. Y él termina esta traducción en 3 meses. En 3 meses termina su traducción y entonces lo publica el 22 de septiembre de 1522. Dice usted que más o menos un tiempo razonable eran 10 años, ¿no? Ajá. Pero él lo termina porque él deseaba de una manera que la gente pudiera tener el Nuevo Testamento. Cuando se publica este Nuevo Testamento, comienza la alfabetización, comienza, ahora sí que los hombres debaten en las tabernas la Biblia con los monjes, en las mujeres en los mercados y los jóvenes en las universidades con los eruditos monjes. Él haría como tipo tarea de compositor, dado que esa era la forma de distribuir los libros. Ajá, sí. Y entonces es muy importante entender esto porque a pesar de todas de las traducciones que había, él buscaba que la persona entendiera ese mensaje central, el mensaje de amor que está en la Escritura, que entendieran San Juan 3:16 de una manera que como nosotros lo entendemos, leemos San Juan 3:16 y se nos habla del amor, pero dice, es tan profunda que no toda la vida no terminaríamos de entenderla, que es una profundidad tan grande en las Escrituras. Y entonces él publica, aquí tengo por ejemplo esta Biblia, es ya la Biblia completa, pero lo que quiero resaltar, es las ilustraciones que tienen hechas por Lucas Cranach. Lucas Cranach es un pintor importante que también él hace los retratos hablados y hace el retrato precisamente desde su juventud de Lutero hasta su vejez. ¿Qué tan importante es esta traducción? Precisamente porque aporta el lenguaje actual de la Alemania de hoy. Lutero dice, más bien Wolfgang dice que Lutero unió a Alemania. O sea, gracias a esta traducción que hace Lutero, unificó a Alemania. No solo aporta en los sentidos religiosos, sino en lo político. Él aporta escritos políticos, musicales. No sé si ustedes han escuchado Castillo Fuerte es nuestro Dios, ¿no? Es un himno, pongan Castillo Fuerte es nuestro Dios, versión de Lutero, y es el himno de guerra, se le llama el himno de guerra de la Reforma Protestante. Ese himno lo escribe en la dieta de Worms, ahí lo escribe. Y entonces, esta reforma se va expandiendo a través de otros lugares, Países Bajos, Suiza con Zumbrio, Ginebra con Calvino y en España con los alumbrados y Juan de Valdés. ¿Quién eran los alumbrados? Eran un grupo de judíos conversos que comenzaban a predicar la palabra de Dios, y entre ellos Juan de Valdés. Juan de Valdés, a lo mejor lo hayan escuchado, él tradujo Mateo y los libros de Salmos, pero también escribió algunos tratados de doctrina cristiana para algunas mujeres interesadas. Pero algunos libros han sido publicados por la UNAM, precisamente de Juan de Valdés. Por ahí, si ustedes van a la feria de libros, a veces pregunten por los evangelios, así, y que es publicado por la UNAM. Es el Evangelio de Mateo que publica Juan de Valdés y 3 de Casiodoro de Reina. Es muy interesante porque tiene el sello de la UNAM.
publicado por la UNAM. Entonces vemos la importancia que tienen las escrituras. Ahora, cuando la reforma se va expandiendo en España, se expande en España, hay diferentes personajes importantes, Cassiodoro de Reina y, por ejemplo, Francisco de Encinas. ¿Por qué resaltamos el sentido de Francisco de Encinas? Porque, como les mencioné, estamos celebrando los 480 años del primer Nuevo Testamento. Pero ¿quién era Francisco de Encinas? Francisco de Encinas era un joven que tradujo desde sus 18 años, ya tradujo desde el francés al castellano la institución cristiana de Juan Calvino. Tradujo a los 20 años, tradujo algunos libros de escritores como Luciano de Samosata y Tito Livio. A los 20 años. Él venía de una familia bastante adinerada, de hecho su familia le prestaba dinero al emperador Carlos V, era una familia acomodada, pero él se decide seguir el estudio de las letras clásicas por influencia precisamente del humanista Erasmo de Rotterdam, y entonces él estudia 3 universidades a sus 20 años, y hasta ver 22. La Universidad de Alcalá, en España, la Universidad de Lovaina y la Universidad de Wittenberg. Él ya sabía griego, ya sabía latín, ya sabía francés, ya sabía castellano, ya sabía hebreo. Yo nada más sé leer en español, ¿no? Entonces, a su edad, ya había traducido algunos libros, pero él llega con Felipe Melancto, el compañero y amigo de Lutero, que él también se había enfrentado ante Carlos V para presentar la famosa Confesión de Habsburgo, donde presentaban toda la doctrina de fe de los protestantes alemanes. Y Francisco de Encinas se hospeda en la casa de Felipe Melancto y entonces comienza a perfeccionar el griego. Felipe Melancto influye mucho en la vida de Francisco de Encinas, que se decide traducir el Nuevo Testamento al castellano y lo publica en 1543. Entonces, pero esto, como les mencioné, contiene una carta dedicatoria al emperador Carlos V. Una de ellas, de la carta dedicatoria, decía que si esto de las traducciones y de la reforma no es de Dios, perecerá. Pero si es de Dios, como dice, se hayan luchando con Dios, usando las palabras de Gamaliel. ¿Por qué en Italia y en otros lugares se permiten escrituras y por qué no en España? Y lo que les mencioné, la herejía no viene de la lectura de las escrituras, sino de la mala interpretación de las escrituras. Se presenta ante Carlos V, gracias a un amigo que tiene ahí, un obispo, y le presenta este libro y le pregunta: ¿qué libro has traducido al castellano? El Nuevo Testamento. Y la pregunta del emperador Carlos V: ¿eres tú el autor del libro? O sea, pensando que Francisco de Encinas había escrito el libro. Y él dice: no, el autor es el Espíritu Santo y los apóstoles. Puede ver que la ignorancia que tenía el emperador Carlos V, a pesar de los eruditos que según tenía, y entonces se tenía que revisar. Él ya había quizás intuido que podía ser encarcelado y esconde algunas ediciones, y entonces se presenta, y al final de esta sesión el libro le es dado a Pedro Soto, que es el encargado de revisar, su confesor, y comienza entonces según hallar la herejía. Y la herejía es que en la portada principal decía el nuevo pacto de nuestro único Salvador. Y al escuchar el nuevo pacto se hablan totalmente para ellos luterano. Y entonces eso es el principio de que entonces se condenaría como herejía. Entonces encarcelan a Francisco de Encinas y entonces es prohibida las ediciones de Francisco de Encinas. Pero no solo ahí se quedan, sino que también, como mencioné, en otros lugares también se están comenzando la reforma protestante, como en Sevilla. En el convento de San Isidoro, los monjes jerónimos
habían abrazado la reforma gracias a la predicación de Constantino Ponce, y entonces nace la iglesia chiquita, donde entonces comienza la predicación del Evangelio, la Inquisición se entera, comienzan a perseguirlos, huyen 11 monjes, entre ellos Casodoro de Reina, Cipriano de Valera, Juan Pérez de Pineda, y ellos comienzan a viajar a diferentes lugares, y durante estos viajes, o este exilio, comienza la traducción de la famosa Biblia del Oso. ¿Sí la han escuchado? Sí. La Biblia del Oso. Sabemos que la base textual de la Biblia del Oso es el hebreo y es el griego, pero Casiodoro de Reina revisa otras ediciones. Por ejemplo, del Antiguo Testamento, revisa esta Biblia que se llama la Biblia de Ferrara, que es la traducción de los judíos exiliados de España por la reina Isabel, 1492. La revisa, la estudia Casiodoro de Reina. En cuanto al Nuevo Testamento, revisa el Nuevo Testamento precisamente de Francisco de Encinas, y la revisión que hace también Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda fue secretario de Carlos V, pero después se convierte en el director de la doctrina cristiana de los niños, y él le da una buena suma para poder hacer la siguiente traducción. Esta publicación de la Biblia del Oso se termina en 1569, o se publica en 1569 en Basilea, Suiza. Es que la tenemos aquí, esta Biblia del Oso. Y la pregunta es, ¿por qué la Biblia del Oso? Porque contiene la portada que tenemos ahí, o esa emblema de lo que es la imprenta de Marcus Oparius. Oparius es un sobrenombre que significa panal de ovejas, de abejas. Entonces, esta portada servía para poder ocultar la escritura, porque se había publicado un libro que se llama El Índice de los Libros Prohibidos, este libro que tenemos en la sección de aquí de la Inquisición. Este libro contiene los autores y los libros que no se podían leer. Entre los autores estaba Casiodoro, entre los libros prohibidos estaban las Sagradas Escrituras. Entonces, si yo tenía alguno de estos libros, era llevado por la Inquisición, procesado, le quitaban todas mis pertenencias, y estas pertenencias pagaban mi juicio. Durante muchos años era un proceso, y posteriormente era llevado a la Alameda, o a la zona donde se reunían el pueblo. Llevaba un San Benito, que era una vestidura con demonios, una túnica con demonios y un gorro, y entonces era quemado públicamente como herético. Aquí en México tuvimos nuestra Inquisición cerca. Y entonces, estos libros eran totalmente prohibidos, pero habían algunos hombres que se llamaban los colportores, que introducían las escrituras a España y a otros lugares, entre ellos Julianillo Hernández. Pero ¿cómo lo introducían? En vasijas de barro o en costales, donde llevaba la fruta o llevaba la verdura, ahí introducían la Biblia. Entonces, no solo el emblema de la Biblia del Oso, sino también el emblema de un Pegaso o la portada de un diccionario. De esta manera los soldados revisaban y no entendían que eran las escrituras, y así entonces podían entrar en España. Entre ellos, Julianillo Hernández introdujo muchos libros, entre ellos la Biblia, pero fue procesado por entregar un libro equivocado a una persona. Decía en la portada que el Papa es el Anticristo. Entonces, esta llevó a que Julianillo Hernández fuera encarcelado. Y entonces, juntamente con él, es quemado parte de la iglesia chiquita por este proceso. Ahora, Casiodoro de Reina también incluye en la Biblia de los deuterocanónicos, que son aprobados en 1546 o 45 por el Concilio de Trento, que se llama deuterocanónico, significa segundo canon. Ahora, que también se establece la Vulgata como la Biblia oficial y la misa en latín. Casiodoro de Reina pone una inscripción diciendo: estos libros son útiles, pero no son inspirados, hablando de lo deuterocanónico. ¿Por qué? Porque había libros que son leídos públicamente y
había libros que eran leídos en privado, entre ellos esos eran conocidos como los deuterocanónicos. Ahora, posteriormente a cuando Casiodoro de Reina termina su traducción, él menciona que su traducción puede ser perfectible, que se puede ir perfeccionando. Y entonces Cipriano de Valera comienza la revisión de la Biblia del Oso y cambia 569 palabras, como en la palabra capullo. Si pongo ese ejemplo porque si nosotros hablamos de capullo, ¿qué entenderíamos por capullo? Un capullo de mariposa, un capullo de una flor, pero lo que se refiere es al prepucio, a lo que el hombre tiene, el prepucio. Entonces, eso para lo que mencionábamos en ese rato, para hacer más entendible las escrituras. Y la publica en 1602, llamada la Biblia de Cántaro. Y de ahí entonces proviene la Biblia Reina Valera. De ahí entonces, con la inscripción que pone la Biblia del Cántaro, yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento, diciendo, Casiodoro tradujo, imprimió, yo la revisé y Dios da el crecimiento. Y entonces podemos decir que todo el fruto que da esto, que ese trabajo que hizo Casiodoro de Cipriano de Valera, somos nosotros. Por ahí un escritor decía que Casiodoro de Reina pensaba aún en México. Mira, ¿cómo? Porque México era parte de España y la Biblia era para los españoles. Entonces, la Biblia era aún pensada para nosotros. Tristemente, la Biblia del Oso no llegó aquí a México, sino que llegó ya posteriormente una Reina Valera. Estaban en un barco 400 ejemplares de la Biblia del Oso, pero fueron interceptados por la Inquisición y fueron quemados. Solamente aquí en América se tienen, creo, 3 o 4 ediciones de la Biblia del Oso. De las 2.600 ediciones solamente quedaron 15 ediciones, y de la Biblia del Oso solamente son 3 o 4. Una está en Argentina, una está en Estados Unidos y una está aquí en México, que ahorita está resguardada porque tiene que estar en un ambiente No se contamina. ajá, Esta es su impresión. sí, este es una parte, es una edición que se dio gracias a lo que es la celebración de los 450 años de la Biblia del Oso. Y entonces reimprimieron algunas ediciones de la Biblia del Oso, así como se imprimieron algunas ediciones hoy de la Biblia de Francisco de Encinas, por las celebraciones que se van dando. Entonces, precisamente la importancia del libro más leído, más amado y más perseguido. Le pregunto a todos, ¿qué influencia tiene la Biblia a la cultura? Pues tiene la influencia en la política, tiene la influencia en la música, tiene la influencia en el arte. Por ejemplo, ¿han escuchado a Sebastián Bach? ¿De dónde se inspira? Hay una obra que dice La Pasión según San Mateo. ¿De dónde se inspira? ¿Y cómo le llamamos esa música? Música clásica, una de las mejores músicas, ¿sí? En el arte, las grandes pinturas, hay un libro que se llama El libro de Doré, y vienen las pinturas de los diferentes eventos bíblicos, y puedo hablar así sobre, por ejemplo, en la política. Aquí influyó mucho, aunque digan, ¿cómo? Sí, en 1917, en la Constitución de aquí de México, participaron algunos pastores presbiterianos. En la primera uno de los primeros que aceptan la escritura es José Luis Mora, no sé si lo han escuchado, el doctor Mora, los liberales, Benito Juárez. En ese periodo de Benito Juárez hay un grupo que se llama doctor Mora. Él es el que se hace representante de sociedades bíblicas. O sea, tenemos muchos ejemplos de cómo ha influenciado la escritura, pero estamos hablando del libro más leído, más amado, pero también más perseguido. Y con esto quiero terminar. Yo les pregunto, el libro se ve bonito, pero a veces consideramos la Biblia, y a veces tenemos un pensamiento tan mágico que pensando que la Biblia abierta no pasa nada. Pero ¿cuándo se convierte en palabra de Dios? Cuando la
Sí. que vivimos en nuestra vida. Así es. Entonces, yo puedo tener todas las Biblias del mundo en mi casa, pero si no las leo, son simplemente libros que no transforman hasta que yo la lea y la ponga en práctica. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Hasta ahorita en la actualidad, Tesi sigue traduciendo. Sí, Eh, en este caso, vemos, ahorita mencionó algo muy importante que hasta en la política está parte de la Biblia, pero luego a veces hay la confusión, ¿no? Porque, un ejemplo, vemos ahorita, bueno, me tocó ver hasta cuando Donald Trump toma posición, ¿no? Y ellos toman posición siempre con la Biblia. Pero, bueno, yo en mi parecer digo, bueno, si tienen la palabra de Dios, ¿por qué no actúan como Dios manda, no? sí, es como hoy, por ejemplo, allá el cristianismo, el evangélico, es la religión oficial, aquí como el catolicismo. Son muchos católicos, pero no todos viven como el catolicismo. Entonces es lo mismo, muchos son cristianos allá, pero no viven el cristianismo. Entonces, aunque uno tenga la Biblia, pero si no ha entendido la Biblia y como dice Santiago, no la hemos llevado a cabo, pues es palabra muerta. Palabra muerta. Entonces, se convierte en palabra viva cuando nosotros la vivimos. Ahorita el hermano que llegó es el profesor Cristian Gómez, él es el que fundó todo este museo y él es el que él comparte ciertamente estos temas. Él también lleva conferencias a las diferentes iglesias, a las diferentes universidades. Él es el que pues da este tipo de conferencias también. Ha estado en Sacro y Profano, no sé si lo conozcan, del canal 11. Ahí tiene sobre el tema de la Septuaginta, sobre el tema de los rollos del mar muerto y la Biblia del oso. Ahí, si quieren profundizar un poquito más, ahí él hace ese estudio de esos. Sí. En forma local hay muchísima información, pero también entiendo que en otros países, Jerusalén, Roma, X, también se están actualizando en cuanto a Biblias. ¿Es correcto eso? Que también vayan sacando ya nuevas revisiones. Sí, por ejemplo, en las Biblias católicas está la Biblia de nuestro pueblo, que es publicada es una versión católica y es traducida por José Luis Schocker, un erudito. Es muy buena esa traducción. La Biblia de Jerusalén, que también es una traducción, que también son como 3 o 4 revisiones. La Nácar Colunga también es una traducción desde el hebreo y griego. Está una Biblia que tradujo un mexicano que se llama Gonzalo Báez Camaru y que escribió muchos libros igual y que fue el escritor del Excelsior bajo el nombre de Pedro Grogoy, pues un seudónimo que él usó, Pedro Grogoy, y él traduce juntamente con otros eruditos, se llama la Biblia del Milenio. Son traducciones que van haciéndose y que van actualizándose bajo también el estudio de todo esto que les mencioné y de lo que hablamos un poquito de cómo se van estudiando en profundidad las escrituras. Ok. Nada más, la duda que tengo. La portada del oso era para pasar desapercibido en la Biblia. Ah, ok. Ya. Sí, que ya finalmente se le dio una interpretación, se le dio un mensaje oculto, se le dio, porque para muchos tiene un mensaje oculto. El oso, el árbol truncado, el mazo, las abejas, las arañas, los pajaritos, la Biblia hebrea tiene un significado. El árbol truncado significa España, que ha sido truncado por la Contrarreforma de 1545, en el cual sale la miel, que es la palabra, en el cual el oso representa al creyente. Los pájaros representan a los enemigos de la traducción, las abejas representan a los traductores. La Biblia abierta significa que es para todo y hace contraste con la hierba. Dice, la hierba perece, pero la palabra permanece para siempre. Entonces el significado, digamos, nosotros como creyentes deseando la miel,
y que la palabra es para todos, a pesar que siempre permanece. No. Obviamente hay muchas sectas, directamente Biblias que no son válidas y la gente se va con esa idea. Los testigos de Jehová directamente. Biblias que totalmente transgiversadas. Tienen parte de cierto y parte modificada para su conveniencia. Hay mucho cuidado con ese tipo Es de que, regresando otra vez al sentido del estudio del griego, es que, por ejemplo, cuando usan la palabra o sea, ellos dicen, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Entonces, ellos no conocen cómo el hebreo está declarando este pasaje, porque ellos ponen, cuando mencionan el artículo, ellos mencionan a un neutro. Entonces, en el griego se escribe un en el neutro, por eso ponen un, pero ahí el contexto, la sintaxis es muy diferente. Entonces no está hablando de un, o lo están mandando como si fuera un predicado, sino lo están usando que es también un verbo. Por eso en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y hablando también en el contexto que se está declarando, y el verbo se hizo carne. Esa es parte también del estudio del griego. Los contextos. Ajá. Y Ya. es muy interesante eso, como el escritor no lo está marcando así como un adjetivo, o sea, no lo está marcando así, sino como lo marca como que es verdaderamente. Eso está medio. Ajá, como Dios, y era Dios, o en otra versión era Dios era el verbo. En el principio era el verbo era Dios, y Dios era el verbo. Así, o sea, está la sintaxis. Nosotros ponemos el verbo era Dios, pero Dios era el verbo. Era, o sea, era el verbo. Si usamos el sintaxis de griego, es el Dios era el verbo. Ahí los testigos no aceptan No. su traducción del Nuevo Mundo. Era un verbo, o sea, sí es una traducción, pero el problema es que ahí es como que no entienden. Era un Dios, algo así. Ajá. Pues, hermano, muchísimas gracias. No, muchísimas Gracias. gracias.